El día de hoy vamos a hablar sobre mentalidad. El tema que vamos a abordar es sobre cómo el sobrepensar las cosas, el procrastinar, el hecho de querer la perfección en algo que hacemos nos va a llevar al fracaso, a la frustración, a la inacción y al no conseguir nuestros objetivos. Así que quédate porque vamos a hablar sobre ese tema que a final de cuentas nos afecta a todos los emprendedores, a todas las personas en general, pero pues en este canal de YouTube hablamos sobre emprendimiento, negocios en línea y todo lo relacionado a hacer dinero en línea. Entonces vamos a entrar de lleno a abordar sobre este tema, ¿no? Lo más contraproducente o lo más chistoso de esto es que yo tenía ya tiempo pensando en hablar sobre ese tipo de temas, ¿no? Sobre mentalidad, que es algo que a lo mejor a muchas personas no les gusta mucho hablar, a muchas otras personas no les convence el hablar de mentalidad, sienten que es algo que no vale la pena esforzarse o no vale la pena profundizar sobre ello. Pero realmente el hecho de que trabajemos en nuestra mentalidad a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial, dice mucho de cómo nos esforzamos por pues, alcanzar nuevos objetivos o nuevas metas. Entonces, fíjate, esto es lo raro, ¿no? Que yo ya tenía rato pensando en hacerlo y justo por sobrepensar demasiado las cosas, no lo hacía, no lo ejecutaba, no lo llevaba a la práctica. Y bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque siento que estamos en un mundo muy infoxicado, o sea que hay muchísimas metodologías, muchísimos sistemas, muchas maneras de hacer tal o cual cosa. Entonces, ese exceso de información lo que nos hace es simplemente es entrar en esa parálisis, ¿no? Por análisis. Queremos estar lo más preparados posibles, pero realmente ese estado de preparación óptima nunca va a llegar, ¿no? Nunca vamos a estar lo suficientemente preparados, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos en algo, en tal o cual cosa. Entonces, si esperamos como el momento perfecto, el momento ideal para hacer tal o cual acción, pues nunca va a llegar ese momento. Entonces, tenemos que actuar, tenemos que realizar acciones a pesar de que pues tengamos miedos, incertidumbres, dudas de qué va a pasar o qué no va a pasar. Tenemos que llevar a la práctica todo para que esa acción masiva imperfecta nos elimine todo ese sobrepensamiento, ¿no? Entonces, bueno, mi caso real es sobre este proyecto de YouTube, ¿no? Que ya llevo cerca de 2 años subiendo videos, la verdad es que subiéndolos muy inconstantemente, o sea, hay meses que subo muy frecuentemente y hay meses que no subo nada, entonces, esto va precisamente porque lo he sobrepensado demasiado, ¿no? He sobrepensado demasiado esto de hacer un canal de YouTube. Claro, porque obviamente la industria está muy desarrollada, se necesita, o sea, ya se necesita para sobresalir, pues contenido diferente. Pero pues en este caso, mi caso en particular, yo no quiero ser como tal youtuber. Simplemente me lo estoy tomando como un reto personal de subir videos, de aprender a hablar sobre la cámara, de quitarme ese miedo ante la cámara, de quitarme ese miedo al qué dirán o qué van a pensar, o qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Al querer hacer un canal de YouTube. Eh, pero bueno, mi caso real es de que yo esto lo he sobrepensado demasiado al grado de comprarme infinidad de equipo, o sea, demasiado equipo de grabación, trípodes, luces, micrófonos de esos de podcast, cámaras, lentes, aditamentos, de todo, o sea, tengo demasiadas cosas y que la verdad es que no lo he usado y la verdad es que no me hacían falta, o sea, no las necesitaba para nada, no sé, o sea, pero en mi mente, o sea, en mi mente me decía, tienes que tener esto para empezar a hacer contenido, para empezar un canal de YouTube, para empezar a hacer esto y lo otro, ¿no? O sea, mi mente me bloqueaba eso, me decía, tienes que tener el equipo suficiente o tienes que llegar a tal grado de facturación, tienes que llegar a tal grado de conocimientos para empezar a compartir tu contenido o tu vida, ¿no? A final de cuentas esto yo lo veo más como, no como crear contenido, o sea, realmente ya no voy a
crear contenido, o sea, no voy a hacer un programa, simplemente voy a compartir mi vida, ¿no? Mi vida de emprendedor, de crear tiendas en línea, de vivir de tiendas en línea. Llevo 5 años viviendo de mis propios proyectos de tiendas en línea, entonces simplemente ese es el objetivo, compartir, y si a alguien le sirven estos aprendizajes, pues ese va a ser el único fin, ¿no? O sea, de que alguien de manera gratuita y sin ningún otro objetivo de por medio, sin nada que vender, nada que querer obtener a cambio, pues el compartir mis experiencias, compartir mi vida, o hasta nada más simplemente desahogarme ante la cámara, ¿no? Ahorrarme el psicólogo, para eso ando haciendo esto. Entonces, ok, en mi caso real ha sido lo he procrastinado demasiado, el hecho de sí, ya lo voy a hacer, incluso contratar a alguien para que me edite los videos, que en realidad no es necesario. O sea, lo más importante de un video no es como tal la edición, ni qué efectos se le pongan, ni qué transiciones se le pongan, ni nada, ¿no? Lo más importante pues es esto, lo que se habla, el contenido en sí, la experiencia, lo que transmites, lo que comunicas. Entonces, ese fue mi caso. Ahora, ya precisamente después de haberlo analizado bastante, pues llegué a la conclusión de que lo sobrepensé demasiado, lo procrastiné demasiado. Y pues, ahora voy a crear este tipo de videos, ¿no? Muy, muy sencillo, simplemente es compartir ante quien vea estos videos, a quien le sirva, a quien le sume este tipo de contenido, digamos, no motivacional, sino inspiracional, ¿no? De mentalidad, de hablar de hábitos, hablar de disciplina, de todo lo que sucede en nuestra mente para que funcione de la mejor manera y que eso nos lleve obviamente a cumplir nuestros objetivos pues, de vida, de empresa, profesionales, laborales, de alcanzar ciertas metas que tenemos en mente. Bueno, entonces vamos a profundizar un poco en por qué postergamos esas acciones o por qué sobrepensamos tanto las cosas que a final de cuentas no debería pasar, pero pasa mucho, ¿no? A todos nos pasa en cualquier ámbito de nuestra vida, personal, familiar, emocional, lo que sea. Siempre postergamos las cosas, lo sobrepensamos demasiado, hay mucho análisis, entonces no actuamos. Yo lo que he llegado a concluir es que ese hecho de sobrepensar tanto solamente es miedo a la crítica, miedo al que dirán, miedo a ser juzgados, miedo a que no se nos vea aceptados o que no haya una aceptación de por medio o que no haya una validación extra, ¿no? Digo, exterior, sí, o sea, de alguien más, no solo de nosotros, sino de alguien más. Entonces, eso va muy de la mano de cómo pues, tenemos nuestra autoestima, ¿no? De cómo trabajamos nuestra autoestima, porque obviamente pues, el hecho de no recibir una gratificación instantánea de estas acciones, pues nos conduce a decir, no, ¿para qué lo hago si no hay nada de por medio que me gratifique? Pero sinceramente pues no debería de estar en esa gratificación instantánea o en esa aprobación exterior el hecho de que hagamos las cosas, ¿no? Es decir, o sea, no tiene que ser el factor determinante para que hagamos algo que queremos hacer o que nos gusta hacer o que tenemos como objetivo el hecho de que alguien nos valide, ¿no? O sea, que alguien externo a nosotros nos valide o de que recibamos pues sí, gratificación instantánea de, en este caso, comentarios, likes, vistas y demás. Entonces, siempre hay que regresar a eso, ¿no? O sea, tal vez por lo que no estoy actuando ahora, por lo que no estoy haciendo ese negocio o hablándole a esa mujer, hablándole, iniciando ese nuevo proyecto, hablándole a esos clientes, hablándole a quien sea o haciendo algo, por lo que no estoy haciendo algo, tal vez sea porque no estoy viendo cuál es la razón o cuál es la motivación en sí que tengo, ¿no?
que no debe ser, a lo que voy es que no debe ser algo externo, nunca debe ser algo externo lo que hagamos, más bien la principal razón por la que hagamos las cosas. Debe ser simple y sencillamente porque quieres hacerlo, porque te nace, porque es algo que te va a ayudar a mejorar personalmente, a mejorar profesionalmente, a mejorar como individuo en la sociedad, o en este caso, o sea, yo lo que hago aquí es aprender a hablar, o sea, porque yo considero que no tengo muchas habilidades comunicativas, ¿no? Yo considero que no sé hablar ante la cámara, considero que no sé comunicar, no sé desarrollar un tema, entonces precisamente por eso lo hago, ¿no? Entonces, esa es la razón interna mía. La razón externa sería, ok, recibir suscriptores, ¿no? Recibir likes, recibir comentarios de aprobación, de que, bravo, sí, qué buen video, me gustó mucho, o recibir dinero, ¿no? Monetizar de alguna manera con estos videos. Esa sería la validación externa que tenemos, pero nunca va a ser lo suficientemente poderosa eso externo que lo interno, ¿no? Eso es algo que quiero compartir, o sea, una muy buena reflexión. Nunca va a ser algo más poderoso, ¿sí? Lo interno, más bien nunca va a ser más poderoso lo externo que lo interno, ¿no? O sea, puedes tener un negocio que te genere muchas ganancias, pero que si hay algo que no te motive a ti a seguir, pues nunca lo vas a ver bien, o sea, nunca vas a tener esa motivación, ese ímpetu de seguir o de seguir echándole ganas, ¿no? Entonces siempre hay que buscar esa razón interna en vez de lo externo, ¿no? Y recordar que esos miedos son bastante infundados. Ese miedo a la crítica, miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo al ser juzgado, miedo al no me va a salir, miedo al voy a fracasar, miedo al para qué lo hago, para qué me esfuerzo. Todos esos miedos son muy, muy infundados, o sea, no tienen nada de razón de ser, o sea, no deberían estar en nuestra mente, pero por eso precisamente es que quiero hablar de mentalidad, ¿no? O sea, hay cosas que lamentablemente no se trabajan de la manera adecuada y que nos bloquean, es como un obstáculo en nuestro camino. Entonces, ese miedo al que dirán, ese miedo a ser juzgado, ese miedo al fracaso, al esforzarte y no obtener nada a cambio. Bueno, era mi teléfono diciendo que se va a acabar la batería, pero precisamente estoy haciendo estos videos sin nada de cortes, nada de edición, para precisamente quitarme ese bloqueo mental de que necesito tal o cual cosa para hacer este tipo de videos. Entonces, vamos a concluir con decir que la inacción proviene de miedos, ¿no? La inacción proviene de miedos infundamentados, de miedos que no deberían estar en nuestra mente porque no son miedos reales, o sea, no es nada que nos vaya a afectar físicamente a nosotros. Obviamente, esto de exponerse a la crítica, al qué dirán y demás, es algo que no está en nuestra fisionomía como seres humanos. O sea, nunca antes habíamos estado en posibilidad de recibir tanta atención de tanta gente. Precisamente eso nuestro consciente no lo asimila. Pero no es más que eso, ¿no? No es más que un miedo infundamentado que no debería estar, que lo debemos de trabajar y que si no lo esquivamos, no lo echamos para un lado, pues nunca vamos a actuar, ¿no? Ya sea o sea, lleva esto a donde tú estés actualmente. Estás queriendo iniciar un negocio, que es, obviamente, este es el objetivo de este canal de YouTube. Pues personas que quieran iniciar un negocio, que vean ese tipo de contenido, que se inspiren y que lo hagan. Entonces, si encuentras ese bloqueo que tienes que te impide actuar, pues identifícalo primero, analízalo, o sea, no lo juzgues, no pienses que está mal, porque no está mal, o sea, todos tenemos ese tipo de bloqueos mentales o de cosas en la mente que no nos dejan avanzar y es bastante normal, ¿no? Entonces, identifícalo, acéptalo y sigue pues, adelante, ¿no? O sea, no va a pasar nada malo, no te vas a enfermar, no te vas a quedar en la quiebra, o bueno, tal vez sí, pero quedarse en la quiebra o perder dinero no es algo que
vaya a afectarte a tu integridad física, tal vez emocional sí, pero también es algo que hay que afrontarlo. Y que tomes acción masiva imperfecta. ¿Qué es esto? ¿Cómo se define? Como el hecho de hacerlo sin esperar que quede lo más bonito posible o lo más estructurado posible. O sea, en este ejemplo, en este video no espero que quede lo más estructurado posible porque no tiene ni pies ni cabeza tal vez lo que estoy diciendo, pero esa es mi acción masiva imperfecta. Simplemente hacerlo porque me nace hacerlo, porque quiero hacerlo, porque me ayuda a mejorar como persona y es un paso, ¿no? Y es poco a poco. Y nadie nace sabiendo todo, o sea, nadie nace siendo un experto en algo. Todo es un continuo aprendizaje, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de mejorar, o sea, ese es el objetivo también, nunca dejar de querer ser mejor personas, profesionalmente, personalmente. Entonces, eso, simplemente actuar, no dejárselo al tiempo, o sea, porque nunca va a llegar el tiempo perfecto, el tiempo ideal, el mejor momento, o el mejor momento es ahora, ¿no? El mejor momento es hoy y el segundo mejor momento fue ayer. Entonces, simplemente eso. Quédate con eso, adáptalo a tu vida, a lo que estés dedicando. Si es el emprendimiento, pues simplemente eso, actúa, saca ese producto que quieres vender, saca esa línea, saca esa marca, inicia ese nuevo proyecto que quieras. Lance ese anuncio, ese correo, lo que sea, ¿no? Simple y sencillamente hay que actuar, hay que mejorar en el proceso y listo. Ya, sin más por el momento, me despido y nos vemos en el siguiente. ¡Pum!